embajador de México en Estados Unidos, Miguel Ruiz Cabañas, quien, por cierto, pues ha estado involucrado directamente en las cuestiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Conoces perfectamente cómo se lleva. Incluso se habla de que la oficina de la Embajada de México en Estados Unidos es la segunda oficina más importante en el gobierno mexicano después de Gobernación. Y es que de ese tamaño es la importancia de la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué sigue específicamente en el tema migratorio? No hemos podido ahondar más en este tema, pero creo que es fundamental que nos hables de la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos y qué puede esperar de esta administración entrante. Bueno, como se ha dicho, el presidente Biden desde empezó su campaña ofreció una reforma migratoria. La muy buena noticia es que tienen los demócratas el control de la presidencia con Biden, del Senado y de la Cámara de Representantes. De modo que una reforma radical es posible y es una reforma que solo se ve cada 40, 50 años. La última vez que hubo una reforma migratoria fue en los años 80. Entonces, quizás sí se pueda ver esta vez una reforma importante. Yo felicitaría de entrada a todos los Dreamers porque creo que los Dreamers se resuelve su situación después de 4 años de incertidumbre con Trump. No tengo duda de que Biden va a reconocer los derechos de los Dreamers y pronto van a tener resuelta su situación. Igual espero que ocurra con los trabajadores agrícolas. El 95% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son mexicanos o descendientes de mexicanos. Y muchos de ellos no tienen su situación migratoria resuelta. Espero que ahí haya un avance muy importante. Pero quizás es una reforma todavía más ambiciosa. Vamos a ver en qué términos se presenta. Otra área muy importante es que Biden, cuando era vicepresidente, estaba muy encargado de Centroamérica y de prevenir las migraciones irregulares desde Guatemala, Honduras, El Salvador. Esa es la misma prioridad que puso el presidente López Obrador y el canciller Ebrard cuando empezó este gobierno, de que habría que invertir mucho en estos países para prevenir estas migraciones desordenadas. Pues yo creo que ahí hay un ámbito de cooperación enorme. Si Biden va adelante con esta agenda migratoria, sin duda son muy buenas noticias para México, los mexicanos y los centroamericanos. Tan solo con la caravana migrante, que sabemos está en estos momentos pues en puertas y sabemos que va a ser uno de los principales retos. Pues sí, quizá no lo va a poder hacer de inmediato, precisamente para no provocar más caravanas desordenadas, pero aquí se impone un diálogo muy importante entre México y Estados Unidos. Estados Unidos necesita a México y México necesita a Estados Unidos para resolver uno de los grandes retos de nuestra época, que es la migración. Hablando precisamente de la administración anterior, desde campaña Donald Trump estuvo promoviendo la construcción de este famoso muro y pues arrancando esta administración de Joe Biden ha hablado precisamente de echar abajo esa iniciativa y pues de retomar ese control sí migratorio, pero de una manera distinta. También el Servicio de Control y de Inmigración de Aduanas, el ICE, pues estuvo muy ocupado durante la administración de Donald Trump. Vimos imágenes conmovedoras de pequeñitos encerrados en jaulas, incluso estos pequeñitos que venían no solamente de nuestro país, sino de Honduras, de Salvador, de Guatemala, y pues que también estuvo en el ojo del huracán en el momento en el que se daban a conocer este tipo de imágenes, ¿no? Pues sí, la verdad es que el muro se convirtió en el símbolo de la división, la polarización y francamente el racismo contra los mexicanos y contra México. Afortunadamente Biden abandona ese discurso, lo cual implica que desde luego deben de buscarse nuevas maneras de mantener segura la frontera común. Los dos países tienen que cuidar esta frontera, cuidar la seguridad, prevenir delitos, y esa es una agenda más bien positiva. El tono es totalmente distinto. Pero sabemos que no es el único tema bilateral que atañe a la relación México-Estados Unidos. Otro tema fundamental es la seguridad. Hace unos momentos nos hablaba pues, de estos episodios complejos que acabamos de vivir hace apenas unas semanas. ¿Qué podemos esperar en materia de seguridad? Pues yo esperaría un reset. O sea, hoy empezó el gobierno de Biden, lo que pasó antes fue con el gobierno de Trump. Debe haber un reset. Las cancillerías, los departamentos de Estado, relaciones exteriores tienen que planear un diálogo. Ojalá y se haga la comisión binacional, ojalá y haya planteamientos nuevos, porque los dos países no podemos prescindir de la cooperación. Lo único que no se puede volver es a épocas históricas pasadas de vecinos distantes. La cooperación se impone y es necesaria
necesaria, útil para los dos países. El Tratado México, Estados Unidos, Canadá también será tema importante. Por supuesto, y si uno ve cómo se está moviendo la economía mundial, hay muchas empresas que están saliendo de China que deberían de relocalizarse en América del Norte. Yo creo que si México, Estados Unidos y Canadá hacen un esfuerzo bilateral o trilateral sostenido, muchísimas empresas volverán a nuestro territorio, a México, a Estados Unidos, a Canadá. Se pueden recomponer las cadenas de valor.